amigos, les saluda Alejandro Rebolledo. En esta oportunidad quiero hablarles sobre los fraudes de identidad sintética. ¿Qué son los fraudes de identidad sintética? ¿Cómo pudiéramos definir? Las identidades sintéticas se crean utilizando una combinación de información personal identificativa real y falsa o totalmente falsa. Pudiéramos decir que se utiliza para crear cuentas bancarias ilegítimas, un delito que ha causado mucho auge en los últimos tiempos. Esta información falsa que los delincuentes suelen obtener violando la seguridad de datos de los clientes puede conseguirse de manera muy fácil, sobre todo en la web oscura o recabando información en la ingeniería social. Vamos a colocar un ejemplo para que ustedes puedan ubicarse mucho más en esta situación. Si alguien recibe una carta con una dirección, pero con un nombre equivocado, puede suponer que es para el interior inquilino o propietario de la casa donde este sujeto está. Sin embargo, también existe la posibilidad que un estafador haya utilizado su dirección junto con un nombre inventado para crear una nueva identidad. Esto buscando eludir la seguridad del banco sin dejar rastro. Esto es más común de lo que podemos imaginar. A los estafadores les gusta utilizar información de personas sin mucho historial de crédito, porque de esta manera ellos pueden lograr que tengan expedientes o tengan un histórico con respecto a la actividad financiera de esa persona. Por eso evitan que las señales de alerta y las alarmas puedan activarse. La información de los jóvenes es la más buscada por los estafadores, porque estos carecen de ese historial de crédito. Y entonces, estas organizaciones pueden realmente irse a ese sector mucho más vulnerable. Pudiéramos decir que este tipo de fraude es muy eficaz, que ha causado mucho daño y ha sido de mucho crecimiento en los últimos tiempos y sobre todo en los Estados Unidos. El verdadero costo del fraude de identidad sintética, pudiéramos decir que no se puede cuantificar de alguna manera concreta. Hay una cifra muy importante. Pero ¿qué pudiéramos decir? ¿Por qué se genera? Por la falta de coherencia e identificación en las identidades sintéticas. Los expertos de la industria han dicho, por ejemplo, que evalúan las características que diferencian el fraude de identidad sintética del fraude de identidad tradicional o de los consumidores legítimos. ¿Cómo establecer esa diferencia con esa falta de expertise? La falta de investigación puede ser difícil para identificar si hay una cancelación por parte de la devolución de un cargo o pagos autorizados, este resultado del fraude de la pérdida de crédito. La falta de conciencia si el fraude de pago de identidad sintética no se identifica con el riesgo posible de las pérdidas causadas por este tipo de fraude. Puede decirse que las entidades financieras no han todavía puesto en un papel de informes los costos operativos de esta detención, de la mitigación de estos riesgos. Ha crecido de manera importante este tipo de fraude. Quiero ponerles un caso para ilustrar un poco más este tipo de fraude. Fíjense ustedes que a raíz de la pandemia, en el 2020, un sujeto de apellido Arena, de 43 años de edad, y unos cómplices fueron acusados en Nueva York, en los Estados Unidos, por intentar hacer unas estafas muy importantes, alrededor de $1 millón de este esquema de identidad sintética. Estos combinaban los números reales del Social Security con nombres no coincidentes o falsos para crear identidades. Los investigadores, los fiscales en Nueva York, lo acusaron por más de 108 cargos. Habían comenzado estas investigaciones en el año 2018, porque cómo se manejaban estos sujetos y le estaban haciendo un rastreo
del diferente comportamiento de esta identidad sintética. Los investigadores empezaron de igual forma a observar que este grupo empezó a beneficiarse del tipo de ayudas que estaban dando a raíz de la pandemia. Arena hizo de esta forma de actuar algo tan novedoso, algo tan importante, que volvió a cometer reiteradamente este delito, pero ahora contra el gobierno federal. Fue hacia los programas de protección de nómina que fueron hechos para cubrir a aquellas empresas, pequeñas empresas y personas, para ayudar en el gobierno federal a aquellos que podían perder sus negocios o empleo. De tal manera que podemos decir que alrededor de las pérdidas que se tienen con respecto a estas identidades sintéticas, se estima que más o menos son de 20.000 millones de dólares. Ha crecido de manera abismal en relación a eso, porque el Internet, el uso del Internet, también ha hecho posible que este fraude haya aumentado de manera importante. Por supuesto, Arena se declaró culpable y tiene una pena aproximadamente entre de 4 a 12 años de prisión, y el grupo por lo cual él estaba también liderizando de delincuencia organizada para defraudar a tanto al gobierno federal como a privados. Estos fraudes de identidad sintética, como repito, han proliferado en los últimos tiempos. Han aumentado de manera importante el robo de identidad. Esos informes de los últimos años han dicho que los criminales se han diversificado. Como le hemos dicho, mientras los estados son burocráticos, lentos y pesados, el crimen es tecnológico, moderno e innovador. Han subido de unos años, más o menos desde 6.000 millones que habían este tipo de delitos, a 20.000 millones, como le dijimos anteriormente. El mejor consejo para los consumidores es que protejan cuidadosamente su información personal para evitar ser víctima de la delincuencia organizada. Les invito a suscribirse al canal de Alejandro Rebolledo para que se mantengan informados y eviten los riesgos operacionales, reputacionales y legales. Hasta una próxima oportunidad. Alejandro Rebolledo, una voz autorizada en la prevención de la delincuencia organizada, narcotráfico, sanciones, lavado de dinero, fraude, corrupción, justicia, delincuencia organizada. Temas analizados por el Dr. Alejandro Rebolledo, conferencista internacional y especialista en prevención de delincuencia organizada.